Luciana y yo caímos al agua al mismo tiempo. Javier me abandonó y eligió salvar a Luciana, arrastrando mi pierna herida. Me arrastré hasta la orilla y, de inmediato le pedí el divorcio. Javier me miró con incredulidad. Lucy no sabe nadar, solo fui a salvarla, ¿realmente tienes que hacer tanto drama? Incluso mi hijo de 5 años me miró con indiferencia. Mamá, ¿estás bien? ¿De verdad tienes que ser tan caprichosa? Le di una bofetada a Javier y pellizqué la mejilla de mi hijo, soltando una risa sarcástica. Sí, soy así de caprichosa. Capítulo 1. La cabeza de Javier giró por la fuerza de mi golpe, apretó los labios, conteniendo apenas su ira. Virginia, puedes calmarte. Santiago, aún pequeño, forcejeó y gritó entre lágrimas. Con razón papá salvó a la tía Lucy en vez de a ti, que eres una mujer malvada, te merecías caer al agua. Arrastrando mi pierna dolorida, le di una palmada en su pequeño trasero. Sí, soy malvada, ve y dile a Luciana que sea tu madre entonces. Luciana de inmediato me empujó y tomó a Santiago en sus brazos, fingiendo estar destrozada. Cuando se aseguró de que solo yo podía verla, sonrió con provocación. Virginia, es solo un niño, solo habló por enojo, ¿cómo pudiste pegarle? Santiago se hundió en el abrazo de Luciana y gritó con todas sus fuerzas, no hablé por enojo, no quiero que ella sea mi mamá y es tan tonta. No sabe montar a caballo, no juega al golf, no es nada comparada con la tía Lucy. Papá no la quiere y yo tampoco. Antes de que pudiera seguir soltando más verdades, Javier lo interrumpió con frialdad. Santiago, basta de tonterías. Luego, se puso frente a ellos, protegiéndolos como un guardián, un niño llorando, una madre amorosa, un padre alto e imponente. Qué hermosa familia feliz. Y, por supuesto, Luciana tenía que añadir su toque de hipocresía. Vaya, qué niño tan dulce y sensato. Si fuera yo, no podría castigarlo tan severamente. Eres una madre despiadada. Curvé mis labios en una sonrisa fría y la miré fijamente. Di una palabra más y la próxima bofetada será en tu cara. La sonrisa de Luciana se congeló al instante. Solté una risa sarcástica, me di la vuelta y los dejé. Javier, la amante y el mocoso desagradecido, ahí en la playa. Al día siguiente, le entregué a Javier los papeles del divorcio. Frunció el ceño, ajustó sus gafas de montura dorada y me miró con agotamiento. Si llevas esto demasiado lejos, después no podrás dar marcha atrás. No estoy haciendo un escándalo, solo fírmalo. Los bienes se dividirán según el acuerdo prenupcial. En cuanto a Santiago, la custodia es tuya. Santiago había heredado la frialdad de Javier, su crueldad y su falta de amor por mí. En lugar de obligarlo a quedarse a mi lado, era mejor dejarlo con Javier. Javier dejó los papeles sobre la mesa y me miró, su rostro indiferente lleno de desconcierto. Solo por lo que pasó ayer. Lucy no sabe nadar, ¿qué tiene de malo que la haya salvado? Tú estabas bien, ¿realmente esto justifica un divorcio? Hablaba como si tuviera todo el derecho, como si, solo porque yo no me ahogué, él estuviera completamente justificado. Ayer, Javier y yo habíamos llevado a Santiago a la playa. En un momento, Javier se alejó brevemente para ocuparse de algo. Cuando regresó, había traído a Luciana con él. Dijo que se la había encontrado por casualidad y que no quería dejarla sola, así que la invitó a acompañarnos. Mientras mi rostro se ensombrecía, Santiago, que normalmente era distante y solo se aferraba a mí, corrió, emocionado, a los brazos de Luciana. Tía Lucy, solo ha pasado un día, pero te extrañé tanto. En ese momento, finalmente lo entendí. Javier y Luciana habían estado en contacto todo el tiempo. No solo eso, sino que Javier había llevado a Santiago a verla más de una vez. Cuando giré para mirar a Javier, su expresión se tensó y se apresuró a explicarse. Solo me encontré con Lucy unas cuantas veces cuando recogía a Santi de la escuela. Su pobre excusa hizo que mi corazón se hundiera. Más tarde, de repente una ola se alzó en la playa. Luciana y yo fuimos arrastradas al agua. No había marea alta, y las olas no eran lo suficientemente fuertes como para arrastrar a nadie. Era como una prueba de los verdaderos sentimientos de Javier, y en ese instante, hizo su elección. Olvidó que yo era su esposa, olvidó que mi pierna herida era consecuencia de haberlo salvado. Sin dudarlo, me abandonó para salvar a Luciana, y ahora se atreve a preguntarme si esto justifica un divorcio. Por supuesto que sí. Javier y Santiago pueden elegir no amarme, pero yo me niego a no amarme a mí misma. Capítulo 2. Lo miré directamente a los ojos y le respondí, palabra por palabra, y si me
Hubiera pasado algo, y si, arrastrando mi pierna lisiada, no hubiera podido salir del agua, Javier, puedo estar aquí pidiéndote el divorcio porque sigo viva. Javier abrió la boca, pero su lengua fue más rápida que su cerebro, pero no es como si estuvieras muerta. Antes de terminar la frase, se dio cuenta de lo inapropiado que sonaba y la cortó en seco, desvió la mirada con torpeza y respiró hondo. En apariencia, intentaba persuadirme, pero sus palabras sonaban más a amenaza, sin mí, sin padre ni madre, ¿a dónde podrías ir? Sonreí y empujé el documento hacia él. No es asunto tuyo, fírmalo, considéralo como el pago por la vida que te salvé. Javier era un hombre orgulloso, detestaba que usara el favor de haberle salvado la vida como una forma de presión. Estaba convencido de que yo nunca lo dejaría, mucho menos a nuestro hijo. Creía que solo estaba haciendo un berrinche, pero cuando mencioné la deuda de vida, su rostro se ensombreció. Con el ceño fruncido y una expresión gélida, dijo, siempre con lo mismo. Salvaste mi vida, lo tengo claro, pues está bien, divorciémonos, pero que te quede claro, una vez que te vayas, no será tan fácil que acepte volver contigo. Tómate tu tiempo para reflexionar. Al final, conseguí lo que quería, el certificado de divorcio. Regresé a la casa donde había vivido durante 7 años, empaqué las pocas cosas que realmente me pertenecían. La casa era grande, había muchas cosas, pero lo que era verdaderamente mío apenas ocupaba un rincón. Observé los objetos elegantes y costosos que llenaban el lugar. Al final, subí al ático y tomé mi caballete de pintura, me lo cargué a la espalda y salí de la mansión. Al llegar a la puerta del jardín, vi a Santiago parado en el balcón del segundo piso. Sus labios estaban apretados y su rostro infantil se mostraba frío e inexpresivo. Se quedó ahí, mirándome en silencio. Seguramente esperaba que, como siempre, me acercara a consolarlo, lo abrazara y le pidiera disculpas. Me detuve, lo miré una última vez, y con un suspiro, le di mi despedida en voz baja. Come bien, duerme bien, mamá ya no estará contigo, así que cuídate mucho. Santiago se giró de inmediato, con los ojos enrojecidos, y bufó con desprecio. Si te quieres ir, vete, de todos modos, la tía Lucy cuidará de mí, no te necesito. Hice una pausa, pero no respondí. Con la luz del atardecer iluminándome la espalda, me alejé de aquella casa con mi caballete al hombro. Santiago no siempre fue así. Antes de que Luciana regresara, él era un niño dulce y cariñoso. Cuando algún compañero se burlaba de él porque su mamá no sabía montar a caballo ni jugar golf, siempre los enfrentaba con el ceño fruncido y una respuesta firme, y que, no importa si no sabe, con que me quiera es suficiente. Pero desde que Luciana volvió al país, y Javier empezó a llevarlo a verla, mi hijo cambió por completo. Aquel niño que solo tenía ojos para mí, comenzó a avergonzarse de mi origen humilde. Ya no quería que fuera a recogerlo al kinder. Cuando sus amigos venían a casa, me pedía que me escondiera y no regresara hasta que se hubieran ido. Incluso, en el aniversario de la muerte de mis padres, cuando lloré en su memoria, él me miró con frialdad y me acusó de no ser lo suficientemente elegante. Ahora que lo pienso, Javier y él son realmente padre e hijo. Aman a las mismas personas, odian a las mismas personas. Por ejemplo, aman a Luciana, por ejemplo, me odian a mí. Desde que descubrí que Javier no me amaba, no pude volver a dormir tranquila. No soporto la traición, pero tampoco quiero dejar a Santiago. Sin embargo, su desprecio hizo que mi apego se sintiera como una broma cruel. Capítulo 3. El camino para salir del barrio residencial no era largo, pero a mí me tomó 7 años recorrerlo. Caminando por la senda, iluminada por el resplandor del atardecer, me invadieron recuerdos del pasado. Hace 15 años, mi padre murió al salvar al padre de Javier. Mi madre, devastada por la tristeza, cayó en depresión y falleció poco después. Siendo apenas una niña, terminé bajo el cuidado de la familia Nin. Javier Nin era el único hijo de los Nin, el heredero arrogante y privilegiado, pero en su juventud, me trató muy bien, también que terminé enamorándome de él en silencio, hasta que conoció a Luciana y se enamoró de ella. Cuando comenzaron su relación, enterré mis sentimientos en lo más profundo. Incluso cuando terminaron, nunca volví a soñar con estar con él, pero después de un accidente en el que le salvé la vida, fue él quien comenzó a buscarme. Con el respaldo del señor y la señora Nin, empezó a cortejarme. Javier era el hombre del que había estado enamorada en mi juventud. Nunca pude ser fría con él. Después de su persistente insistencia, cedí y estuve con él. Nos casamos, tuvimos a Santiago, pensé que estaríamos juntos toda la vida, pero el regreso de Luciana rompió mi ilusión. Hace 3 meses, fui a recoger a Javier,
que estaba borracho. Al llegar a la puerta del salón privado, escuché a sus amigos mencionarla. Luciana ha vuelto, ¿qué piensas hacer? Javier apoyó la cabeza en una mano y agitó su copa de vino tinto con la otra. En sus labios se dibujó una sonrisa amarga. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy casado. Sus amigos siguieron insistiendo, y si no lo estuvieras, en su momento, ustedes se amaban tanto, tú estabas tan enamorado que casi mueres por ella. Javier soltó una risa amarga. ¿Qué tonterías dices, lo olvidé, fue porque tu esposa quedó lisiada que logró salvarte. Claro, con esa deuda de vida, no podías traicionarla. Esa sonrisa amarga en su rostro fue suficiente para desgarrarme por dentro. No me atreví a entrar. En ese momento, comprendí que nunca me había amado. Lo único que sentía por mí era culpa. Me tuvo atrapada en una mentira durante 7 años, pero al final no era demasiado tarde. Bajo la luz del crepúsculo, finalmente recuperé mi libertad. Me instalé en el hotel que había reservado con anticipación. Esa noche, recibí una llamada del señor y la señora Nin. Aún no sabían que Javier y yo nos habíamos divorciado. Con amabilidad, preguntaron cuándo llevaría a Santiago a cenar a la casa familiar. Pensando en la hipertensión del señor Nin, tragué las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. Solo sacudí la cabeza y respondí que estaba ocupada estos días. Después de colgar, le envié un mensaje a Javier. Tus padres me llamaron preguntando cuándo volvería a la casa familiar a cenar. Esta vez logré evitar el tema, pero deberías decírselo cuanto antes. Pasó mucho tiempo antes de que respondiera. Lo sé. Yo ya había hecho más de lo necesario. Desde ahora, Javier y yo no tendríamos nada que ver. Pensándolo bien, decidí bloquear su número por completo. Esa noche, acaricié el caballete que había traído de la mansión. Recordé el sueño que compartí con mis padres cuando era niña. Cuando crezca, quiero ser una gran pintora. Mis padres me acariciaron la cabeza con ternura y sonrieron. Sí, nuestra Virginia será la mejor de todas, pero después de entrar en la familia Nin, nunca volví a tocar un pincel. El señor y la señora Nin me dijeron con significado implícito, Virginia, es bueno que aprendas esto. Javier también estudió lo mismo. Era joven e indecisa. Me dejé deslumbrar por un paisaje que no me pertenecía, abandoné mi sueño, y me adentré en un camino que nunca debí recorrer. Y ahora, este viejo caballete, era como mi sueño olvidado. No importaba cuánto lo limpiara, las manchas seguían ahí, pero, con el tiempo, se volvían más tenues. Al ver el caballete volverse más brillante, finalmente sonreí, saqué los pinceles que había comprado en la tienda esa tarde, colocando el papel sobre la base, y traté de recuperar los trazos de mi infancia. Justo cuando la punta del pincel tocó el papel, el sonido de mi teléfono rompió la tranquilidad. Era un número familiar. Sandra, la asistente de Javier. Señora, el señor Nin está borracho. Después de un compromiso de negocios, no deja de insistir en que quiere verla. ¿Podría venir a recogerlo? Javier siempre hacía lo mismo cuando bebía. Su asistente también estaba acostumbrada a llamarme en estas situaciones, pero ahora, ya estábamos divorciados. Dejé el pincel sobre la mesa. Mi voz era suave, pero firme. No puedo, ya no soy su esposa. Por favor, no vuelvan a llamarme para esto. De repente, escuché el sonido de un objeto rompiéndose al otro lado de la línea. Hice una pausa, pero continué. Revisa su teléfono, debería haber un contacto llamado Luciana, ella es más adecuada que yo para recogerlo. Estaba a punto de colgar, cuando una voz grave y llena de furia reprimida interrumpió la conversación. Virginia, ¿realmente me vas a abandonar? Por un momento, pensé que había escuchado mal. Después de todo, un hombre infiel no tenía derecho a sonar tan indignado. Solté una risa ligera, ignorando sus palabras. Simplemente me despedí de Sandra, y colgué. Tomé el pincel nuevamente, y dejé que todos mis pensamientos caóticos se volvieran trazos sobre el lienzo. Capítulo 4. Me acosté tarde esa noche, por eso, cuando el sonido del teléfono me despertó, respondí con un tono lleno de fastidio. ¿Quién es? Que es demasiado temprano para llamar. Al otro lado de la línea, escuché la voz de la señora Tu, la ama de llaves de la mansión. Con cautela, me dijo, Virginia, Santi está enfermo, Javier salió temprano y su teléfono está apagado, ¿podrías venir a verlo? Al escuchar que Santiago estaba enfermo, mi corazón se tensó de inmediato. Después de todo, ninguna madre puede escuchar que su hijo está enfermo y quedarse indiferente. Aunque ese hijo no me ame, me quedé en silencio por unos segundos, pero pronto respondí con urgencia, voy enseguida. Cuando entré en la habitación de Santiago, lo encontré acostado solo en su cama. Mi corazón se apretó de inmediato, caminé hasta su lado y le toqué la frente. Te sientes muy mal. Cuando Santiago me vio
Sus ojos se humedecieron y una expresión de tristeza cruzó su rostro por un instante, pero, en el segundo siguiente, apartó mi mano con brusquedad, se cubrió la cabeza con la manta y murmuró con voz apagada: «Ya te fuiste, ¿para qué volviste? No deberías haber vuelto». Santiago rara vez se enfermaba verlo así, tan frágil. Ablandó de inmediato la determinación que había forjado en los últimos días. Me senté junto a su cama y tiré suavemente de su manta para que pudiera respirar mejor. Fue entonces cuando vi su pequeño rostro, enrojecido por la fiebre y sus ojos hinchados por el llanto. Me quedé helada por un momento, el arrepentimiento me invadió. Santiago solo tenía 5 años, ¿qué sabía él de la vida? Si se alejaba de mí y se acercaba a Luciana, era solo porque Javier lo había influenciado. Él era como una hoja en blanco, se convertiría en lo que las personas a su alrededor quisieran. ¿Por qué estaba peleando con un niño de 5 años? Cuanto más lo pensaba, más culpable me sentía. Mi voz se quebró. Santi, mamá lo siente, mamá no debió abandonarte ni dejarte aquí. Sí, no podía dejar a Santiago con Javier, era muy pequeño, aún había tiempo para corregirlo todo. Mientras más lo pensaba, más firme se volvía mi voz. Me incliné y lo abracé con ternura. Santi, ven con mamá, mamá hablará de nuevo con papá sobre la custodia. Pude sentir su resistencia cediendo, incluso hundió su cabeza en mi pecho, como si el Santiago cariñoso de antes hubiera regresado. Permaneció acurrucado en mis brazos por un buen rato, hasta que murmuró con voz apagada: «No tiene sentido, no podrás obtener mi custodia». Le acaricié el cabello con suavidad y le respondí con determinación: «Mamá intercambiará la parte de los bienes que recibió para que papá te deje venir conmigo». Santiago me empujó y me miró fijamente con sus ojos enrojecidos, y entonces, con su voz infantil, pronunció las palabras más crueles: «Mamá, deja de ser ingenua. Con papá tengo a la tía Lucy, autos de lujo y la mejor escuela, pero contigo no tienes nada que ofrecerme. Además, papá nunca te dejará llevarme. Si me llevas contigo, ni siquiera podría salir de esta casa». Me quedé en silencio por un momento, las palabras se atoraron en mi garganta, apenas pude susurrar: «Mamá hablará con tu papá». Santiago frunció el ceño y, con frialdad, interrumpió mi débil intento de lucha: «Mamá, yo no me iré contigo, y tú nunca encajaste en la familia Nin. Cuando la tía Lucy volvió, debiste haberle dejado el lugar a ella. Vete, no vuelvas nunca más. Mi mamá será la tía Lucy». No. Era la primera vez que lo decía, pero aún así, me dolió como si fuera la primera. Con los ojos llenos de lágrimas, miré aturdida a este niño que había llevado en mi vientre por 10 meses. Él apartó la mirada y señaló la puerta con su pequeña mano: «Sal de aquí, no quiero verte nunca más». No me moví, solo lo observé en silencio, y entonces el sonido de un vaso rompiéndose explotó en mis oídos. Los pedazos de porcelana se esparcieron por el suelo, uno de ellos me cortó el tobillo, un fino hilo de sangre apareció en mi piel. El dolor punzante en mi pierna hizo que mi arrepentimiento, al entrar en esta habitación, se sintiera como una broma. Santiago no era así porque Javier lo había influenciado. Él era así por naturaleza, frío, indiferente y sin afecto por mí. Di un paso atrás, luego otro, y sin decir una palabra, salí de su habitación. Al cruzar la puerta, no pude evitar girarme una última vez. «Santiago, si mamá se va, no volverá jamás». En respuesta, escuché otro vaso haciéndose pedazos contra el suelo. Me sequé las lágrimas. Esta vez, ni siquiera me volví. Al salir, me encontré con la señora Tu. Me miró con preocupación, luego echó un vistazo a la habitación de Santiago. «Santi te hizo enojar otra vez, ¿verdad?». Negué con la cabeza y le respondí en voz baja: «Fui yo quien lo hizo enojar, y a partir de ahora, no vuelvas a llamarme por él. Él no quiere verme». Dicho esto, me marché con pasos firmes, dejando a la señora Tu detrás de mí. A lo lejos, creí escucharla murmurar: «¿Cómo podría no quererte? Todas las noches sueña llamándote». Me limpié las lágrimas nuevamente y sacudí la cabeza. Imposible, me lo había dicho una y otra vez, no me necesitaba. Capítulo 5. En el camino de regreso, observé los paisajes familiares de la ciudad. De repente, me pareció un lugar desconocido y aterrador. El teléfono no dejaba de vibrar, números desconocidos. Al contestar, escuché la voz de Javier: «Virginia, Santi está enfermo, ¿por qué no te quedaste con él?». Solté una risa fría, el odio subió a mi pecho. «Javier, todo ha salido como querías. Santiago ya no me quiere como madre, debes de estar muy satisfecho». Javier intentó explicarse, hablando con prisa: «Yo no quería eso, solo
Solo quería que él no odiara a Lucy, no me contuve más. Le grité con toda la rabia que llevaba dentro, así que elegiste hacer que me odiara a mí como Virginia, no era mi intención, quería que Santi aceptara a Lucy, así tú tampoco la rechazarías tanto, reí con desprecio. Interrumpiéndolo, Javier, dime una cosa, ¿por qué demonios debería aceptar a Luciana? ¿Por que debería aceptar a una mujer que destruyó mi matrimonio? Javier guardó silencio por tanto tiempo, que perdí el interés en seguir discutiendo, colgué el teléfono, miré por la ventana los árboles pasar rápidamente. De repente, ya no quise seguir en esta ciudad, apreté el teléfono en mi mano, y le hablé al conductor: señor, hace viajes largos, quiero ir a Ciudad, el pueblo natal de mis padres, los extrañaba. Presenté mi renuncia, recogí mi equipaje en el hotel y partí hacia Ciudad. Admito que soy una cobarde, temía no ser lo suficientemente fuerte y terminar cediendo por Santiago, atrapada en ese abismo sin salida. Después de todo, cuando era joven, abandoné mis pinceles por una pasión oculta. 10 años, nunca volví a pintar. Cada vez que me sentía perdida, limpiaba mi caballete, dudando si debía volver a empezar, pero siempre me detenía, por el trabajo, por la voz de Santiago, llamándome mamá una y otra vez. Ahora, tras el divorcio, esas cadenas ya no existían, era como si hubiera renacido, tal vez debería agradecerle a Santiago. Si él hubiera sido un poco más dependiente de mí, tal vez aún estaría luchando en ese abismo, pero no, todo había sucedido de la mejor manera posible. Ahora, con mi caballete en la espalda, buscaría en Ciudad a la persona que solía ser. Alquilé una pequeña casa en Ciudad y comencé mi nueva vida en soledad. Los colores de la vida eran como las pinceladas en un óleo, vivos, libres. Mis días se dividían entre salir con mi caballete por las mañanas y acurrucarme con un libro en mi pequeña casa por las noches. Durante mis salidas a pintar, conocí a un grupo de personas, algunos eran ancianos jubilados, otros jóvenes estudiantes de arte. Nunca planeábamos encontrarnos, pero siempre coincidíamos en los mismos paisajes hermosos, y juntos pintábamos lagos verdes, hojas doradas, atardeceres encendidos. Al principio, no pintaba bien, cada vez que alguien pasaba a mi lado, me cubría la obra con nerviosismo. Temía que se burlaran de mí, pero con el tiempo, dejé de preocuparme. Las personas cometemos errores, no hay nada de malo en eso. Lo que da miedo es no tener el coraje de empezar de nuevo, así que, aunque mis trazos fueran torpes, me mantenía firme, ajustaba el caballete, y corregía una y otra vez. La pintura que trabajé hoy, un paisaje otoñal junto al lago, también empezó siendo un desastre. Le faltaban luces, no tenía suficientes contrastes, los elementos no se conectaban bien, pero no me rendí, pincelada tras pincelada. Traté de plasmar la imagen que tenía en mi mente, hasta que el sol comenzó a ocultarse. Finalmente, con la espalda adolorida, dejé el pincel con alivio, observé mi obra, y sonreí con satisfacción. Por fin, esta quedó bien, que es mucho mejor que mis anteriores. Oye, cuando vi cómo empezó, pensé que la habías arruinado, pero qué sorpresa, quedó increíble. Así, al principio esta chica siempre escondía sus pinturas, me daba miedo mirarla, por si se ponía tímida otra vez, pero mira ahora. Levanté la mirada. A mi alrededor, se había reunido un grupo de ancianos y jóvenes, estaban comentando mi pintura. Elogiaban mi progreso. Bromeaban sobre mi antigua timidez, me animaban a seguir, y yo, rodeada por ellos, sonreí con los labios apretados. Sí, ¿qué importa si al principio lo hago mal? Mi pincel no se detendrá, siempre puedo corregirlo, mejorarlo, hasta lograr lo que quiero, aunque sea difícil, aunque el resultado no sea perfecto, siempre estaré avanzando, en la dirección que yo elija. Mi vida también es así. Capítulo 6. El otoño en la ciudad del norte es corto. En un abrir y cerrar de ojos, la nieve empieza a caer del cielo, el frío hace que todos reduzcan sus salidas a pintar al aire libre. Yo también empiezo a entretenerme en casa pintando por mi cuenta. Para registrar mi progreso, decido hacer transmisiones en vivo mientras pinto, sin mostrar mi rostro. A menudo hablo solo en la transmisión. Este color no parece el adecuado, mejor uso este otro. Nada mal, ahora la composición se ve más armoniosa. Vaya, el contraste de luces y sombras en esta es bastante bueno. Soy un genio. Con el tiempo, mi canal comienza a ganar seguidores y acumulo unos cientos de ellos. Muchos vienen a mis transmisiones a conversar conmigo y escuchar mis monólogos mientras pinto. Entre ellos, hay 2 nombres de usuario que me resultan especialmente familiares. Uno se llama Estrella Fugaz y el otro Bebé. Como Estrella Fugaz fue de mis primeros seguidores cuando empecé a transmitir. Bebé llegó más de un mes después, los recuerdo bien porque son
increíblemente generosos con las donaciones, por más que intento disuadirlos, son los dos mayores contribuyentes de mi canal. Además, parece que se conocen, ya que siempre están discutiendo en el chat. Estrella Fugaz tiene una actitud paternalista, suele elogiar mis pinturas, pero también le gusta hacer críticas técnicas. Bebé, en cambio, es mucho más dulce. Incluso cuando cometo errores, él me elogia con los ojos cerrados. Por eso, Bebé siempre se molesta cuando Estrella Fugaz critica mi trabajo. Los dos chocan constantemente en el chat. Bebé, tú sabes pintar desde cuando eres un experto. Mejor deja de hacer cosas molestas. Estrella Fugaz, sigo siendo mejor que un mocoso sin siquiera un título escolar. Bebé, hablas demasiado, no es de extrañar que no tengas esposa. Estrella Fugaz, ajá, tu mamá también se largó. Mientras descanso, leo sus discusiones para pasar el rato, aunque muchas veces termino con una gran gota de sudor imaginaria en la frente, pero, a pesar de sus peleas, cuando se trata de defenderme, siempre están del mismo lado. Si alguien entra al chat a molestar, a insistir en que muestre mi rostro o a insultarme, ellos dos inmediatamente se lanzan contra el intruso y protegen mi transmisión. Yo nunca inicié los directos con la intención de ganar dinero, así que siempre he mantenido un enfoque relajado sobre mi canal, pero cuando los veo defenderme, me siento realmente conmovido. Para agradecerles, les propongo enviarles un cuadro pintado por mí como regalo. Sonriendo, les pido que me envíen sus direcciones. Sin embargo, el chat permanece en absoluto silencio. Creo que tal vez se han ausentado, así que les envío mensajes privados. Gracias por tu apoyo. Si no te molesta, déjame tu dirección y te enviaré una de mis pinturas favoritas de este mes. Ese día, ninguno de los dos escribe en el chat, hasta que, justo cuando estoy por terminar la transmisión, recibo finalmente sus direcciones. Qué coincidencia, ambos me dieron la misma dirección, y aún más sorprendente, viven en la misma ciudad de la que yo escapé. Miro sus nombres de usuario y una idea absurda se cruza por mi mente. No puedo evitar reírme. ¿Cómo podrían ser ellos dos padre e hijo? Uno probablemente acaba de casarse, y el otro estará celebrando tener una madre de alto linaje. Capítulo 7. Al día siguiente, salí a la calle bajo la nieve que caía sin cesar. Fui al mercado local y compré algunos productos típicos de la ciudad del norte. Luego, empaqué todo junto con las pinturas que les había prometido y se los envié a ambos. Cuando regresé a casa, no me apresuré a tomar la siesta. En su lugar, encendí la transmisión en vivo y coloqué mi caballete. Veces me preguntaba si Estrella Fugaz realmente tenía trabajo. Cada vez que iniciaba un directo, él siempre era el primero en llegar y saludarme. En cambio, Bebé parecía más un estudiante, ya que generalmente solo aparecía por las noches. Eché un vistazo al chat y respondí al saludo de Estrella Fugaz. Las pinturas ya están enviadas, dile a Bebé cuando lo veas. Después de decirlo, bajé la cabeza y seguí pintando. Hoy, cuando salí, vi una escena hermosa en la nieve, un padre con una risa radiante, una madre con una bufanda roja, y su pequeño hijo, vestido con un abrigo grueso, sostenido de la mano por ambos. La nieve caía suavemente, cubriendo el suelo con un manto blanco. Una familia feliz. Se parecía mucho a mis padres y a mí en el pasado. En ese momento, supe que debía plasmar esa imagen en un lienzo. Concentrada, deslicé el pincel por el papel, pintando la escena tal como la recordaba. Dindón. El timbre sonó de repente, fruncí el ceño y dejé el pincel antes de ir a abrir la puerta. Era mi vecino, de la casa de al lado. Sonreía ampliamente, mostrando una fila de dientes blancos. Virginia, vi un paquete para ti en la oficina de correos. Parece ser una bolsa de arroz y se veía pesada, así que decidí traértela. Miré la bolsa en su mano y recordé que había pedido arroz jazmín por internet hace un par de días. Le agradecí y estaba a punto de tomar la bolsa para arrastrarla dentro, pero él, muy servicial, no me dejó hacerlo. Donde la quieres, la llevo por ti. Sonreí con un poco de vergüenza y le señalé la cocina. Después le ofrecí un vaso de agua como agradecimiento. También saqué algunas frutas frescas que había comprado y se las di, insistiéndole en que las aceptara. Cuando todo estuvo hecho, regresé al caballete. Al pasar la vista por la pantalla, noté que el chat estaba inundado de mensajes de Estrella Fugaz. Un hombre entró a tu casa. ¿Quién es? ¿Qué quería? ¿Qué relación tienes con él? Bajé la cabeza y revisé mi móvil. Vi que también me había enviado un montón de mensajes en privado. Eran preguntas directas y agresivas, todas exigiéndome explicaciones.
La última decía, Virginia, respóndeme, ¿quién demonios es él? Parpadeé y, en ese instante, confirmé su identidad. Estrella fugaz era Javier, y bebé debía ser Santiago. No le respondí. En su lugar, cerré la transmisión. No entendía qué pretendían ahora, no podían venir a descubrirme, valía justo después de que me fui, ¿verdad? Si era así, eran unos verdaderos idiotas. Después de eso, pasé varios días sin hacer transmisiones. Me alegré de no haber escrito mi dirección exacta cuando envié las pinturas, sí. Realmente se les ocurría buscarme, les tomaría tiempo encontrarme, pero nunca imaginé que los vería tan pronto. Después de varios días encerrada en casa, decidí salir a despejarme. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, Javier, sosteniendo la mano de Santiago, uno grande, otro pequeño, de pie en la entrada, mirándome fijamente. Capítulo 8, le serví un vaso de agua caliente a Santiago y luego me senté frente a Javier. Con una expresión fría, lo vi escanear la habitación con el ceño fruncido. ¿Por qué me buscaste? A un lado, Santiago sostenía su vaso, de vidrio con el rostro tenso, sentado en el sofá con una expresión fría. Verlos así me hizo soltar una risa sarcástica, después de confirmar que no había otro hombre en la casa. Javier relajó un poco su expresión y me miró con un tono más suave. Virginia, ha pasado mucho tiempo, ¿cómo has estado? Fruncí el ceño, no digas tonterías. Santi está por empezar sus vacaciones de invierno y quería verte. Santiago era el hijo que yo había dado a luz, independientemente de si me quería o no, yo tenía la responsabilidad de cuidar de él mientras fuera menor de edad. Dirigí mi mirada a Santiago y le pregunté en voz baja, ¿quieres quedarte aquí? Santiago sorbió un poco de agua caliente, con el rostro serio, y negó con la cabeza. No quiero, papá me obligó a venir. Bajé la cabeza y sonreí con amargura, luego miré a Javier con burla. No uses a un niño como excusa. Javier frunció el ceño con evidente descontento y le habló a Santiago con dureza. Santiago, habla con respeto, realmente. Me molestaba verlo regañar al niño. Así que lo interrumpí con una sonrisa fría, puedes ahorrarte el teatro, además, ya estamos divorciados, no deberías estar aquí molestándome. Si el niño quiere venir en vacaciones, haz que alguien lo traiga. En cuanto a ti, no creo que haya necesidad de que volvamos a vernos. Los labios de Javier se movieron, pero de repente su expresión se tornó sombría y derrotada. Virginia, no lo entiendo. Yo no engañé contigo a Luciana. Solo éramos amigos, lo del lago fue un accidente, te juro que no volverá a pasar. De ahora en adelante, siempre te pondré en primer lugar. ¿Por qué aún así quisiste divorciarte? Antes me amabas tanto, incluso arriesgaste tu vida por salvarme y terminaste con una pierna lastimada. ¿Qué te pasó? Exhalé lentamente, me giré para mirarlo directo a los ojos y le pregunté, cuando te casaste conmigo, ¿realmente fue porque me amabas? Si realmente me amabas, cuando Luciana y yo caímos al agua, ¿por qué fuiste a salvarla a ella primero? ¿Por qué después llevaste a Santiago con ella? Me pediste que la aceptara en nuestras vidas. Javier, no mancilles la palabra amor, porque eso es repugnante. Mientras el rostro de Javier se tornaba cada vez más pálido, no pude evitar desahogar toda la tristeza acumulada durante años. Javier, cuando era joven, sí te amaba, pero cuando arriesgué mi vida para sacarte de ese auto en llamas, no lo hice para que te sintieras conmovido por mí. Si hubiera sido un extraño en peligro, habría hecho lo mismo. Pero ¿qué hiciste tú? No me amabas, y aún así, por culpa de tú sentimiento de culpa, fingiste que sí, crees que de esa forma me compensaste, todavía piensas que eres la víctima en todo esto. Mis padres me enseñaron a ser una buena persona, pero Javier, sabes que, cuando supe que te casaste conmigo solo por remordimiento, me arrepentí profundamente de haberte salvado. Javier me miró atónito, con los ojos enrojecidos. No es cierto, yo también te amo, solo me di cuenta demasiado tarde. Inspiré hondo y señalé la puerta. Eso ya no tiene nada que ver conmigo, no vuelvas a molestarme. Santiago fue el primero en levantarse y caminar hacia la puerta. Justo antes de salir, me miró con una profundidad que me hizo dudar. No pude evitar hablarle. Santiago, ¿quieres quedarte aquí unos días? Esa mirada suya estaba cargada de añoranza, pero su respuesta fue contundente. No, nunca me ha gustado vivir en casas tan pequeñas. Sus palabras frías hicieron que todo lo que había visto en sus ojos antes pareciera una mera ilusión. Cuando se fueron, apoyé la espalda contra la puerta y solté un suspiro.
complicado. Si Santiago se quedaba, inevitablemente habría más interacciones con Javier. Si él no hubiera sido tan cruel una y otra vez, nunca habría podido liberarme de su sombra. Más tarde, volví a mudarme varias veces, pero Javier siempre lograba encontrarme. Después de todo, su familia era poderosa, para él. Mis movimientos eran completamente transparentes. Al darme cuenta de eso, dejé de obsesionarme con mudarme. Decidí, en cambio, simplemente ignorarlo. Cada vez que dejaba a Santiago en casa, Javier empezaba a rondarme de forma descarada. Cuando salía a caminar, él me seguía de cerca, hablando solo con un tono sentimental. Virginia, cuando éramos niños solíamos pasear así. Es como si hubiéramos vuelto a esos tiempos. Si los ancianos del parque me invitaban a pintar con ellos, Javier me seguía en coche hasta el lugar. Mientras yo pintaba, él se sentaba en silencio a observarme, y cuando terminaba, siempre sacaba a relucir recuerdos de la infancia. Cuando llegaste a mi casa por primera vez, llevabas un caballete a la espalda, igual que ahora. En aquel entonces, pensé que te gustaba mucho pintar, pero después nunca volví a verte hacerlo. No esperaba que, después de tantos años, volvieras a retomar la pintura. Capítulo 9. Los ancianos del parque me miraron, con una sonrisa pícara y preguntaron, Virginia, ¿este es tu novio? Sacudí la cabeza y respondí con seriedad, no, es mi ex esposo, ya estamos divorciados, él me está acosando. Luego, les conté la historia detrás de nuestro divorcio. Tras escucharme, los ancianos se indignaron. La siguiente vez que Javier me siguió hasta el parque, todos se unieron para aislarlo de mí. Sus rostros mostraban un claro desagrado hacia él, como si no fueran capaces de verlo ni a la cara. Me conmovió su actitud y traté de calmarlos. No hace falta que hagan esto. Pronto se irá. Además, yo ya lo superé, y tenía razón. Javier se fue pronto. Las responsabilidades en su empresa lo obligaron a regresar. Antes de irse, me miró con seriedad y me hizo una promesa. Cuando termine con esto, volveré por ti. Te amo. Sonreí, pero no dije nada. Por muchas veces que volviera, yo no lo haría. Su amor tardío me resultaba tan desagradable como la leche agria que ha fermentado demasiado. Con el tiempo, tal como había dicho, volvió a buscarme varias veces, trayendo consigo a Santiago. Intentó usarlo como excusa para hacerme reconsiderar nuestra relación. ¿Realmente puedes soportar ver a Santi crecer en una familia monoparental? ¿Lo amas tanto? ¿Por qué no le das lo mejor? Pero lamentablemente, se había esforzado demasiado en lavar el cerebro de Santiago. El niño levantó la vista y respondió fríamente, papá, puedes casarte con la tía Lucy o con cualquier otra persona para que sea mi mamá. La mirada que Javier le lanzó era de incredulidad. Yo, en cambio, no pude evitar reír y cerré la puerta en sus narices. Después de varias veces en que Santiago lo dejaba en ridículo, Javier dejó de traerlo. A partir de entonces, viajaba solo entre la ciudad del norte y la capital. Cada vez que venía, repetía los mismos discursos de arrepentimiento y amor. Yo no me inmutaba, e incluso a veces me reía. Con el tiempo, empezó a visitarme menos y menos, hasta que, en el 5.º año, desapareció por completo. Tal vez se cansó, pero a mí no me importaba. Para entonces, ya me había convertido en una pintora de renombre en el país y estaba en una relación con mi antiguo vecino. Cuando decidí casarme con él, Santiago hizo algo inesperado. Vino a verme. Tenía ya 12 años y se veía como un pequeño adulto. Me entregó un ramo de rosas rojas y me miró con profundidad. Mamá, te deseo felicidad en el futuro. Dicho esto, colocó las flores en mis brazos, y se dio la vuelta sin mirar atrás. Observé su espalda alejarse y, algo aturdida, tomé la mano del hombre a mi lado. Hace mucho que no lo veía, parece que ha crecido mucho. Mi prometido me abrazó por la cintura y me dio unas palmaditas reconfortantes en la mano. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Luego, el día de mi boda, volví a ver a Santiago. Lo había invitado días antes, pero nunca me confirmó si vendría. Pensé que no lo haría, pero cuando llegó el momento, apareció vestido con un traje negro, tomó mi brazo y, paso a paso, me acompañó hasta el altar. Cuando me entregó al novio, se acercó a su oído y le susurró con voz amenazante, los que hacen sufrir a mi mamá no terminan bien. El último ya está en el hospital. Ten cuidado. Mi esposo se apresuró a asentir y le prometió solemnemente, la amaré y la protegeré por siempre, lo juro por mi vida. Miré a Santiago. En ese momento, tenía el rostro serio, los ojos enrojecidos, y con fiereza advertía a mi esposo que no me hiciera daño. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Tal vez, Santiago nunca me odió realmente. Después de todo, cuando tenía 5 años, me amaba con todo su corazón. Tal vez, su amor era simplemente dejarme ir. Capítulo 10.
Extra Javier, 7 años después de nuestro matrimonio, Luciana regresó. Debo admitir que, por un instante, dudé. Después de todo, ella fue el amor de mi juventud, la mujer a la que amé con todo mi ser, pero nunca consideré separarme de Virginia. Sin embargo, cuando ocurrió aquel accidente en el lago y, por instinto, salvé primero a Luciana, Virginia me pidió el divorcio. Por un momento, me quedé en blanco, pero al recordar que ella no tenía a dónde ir, me tranquilicé. Me había amado durante tantos años, no podía irse. Además, estaba Santiago, era su hijo más amado, desde su nacimiento. Incluso yo tuve que hacerme a un lado, así que estaba seguro de que solo estaba enojada y que se le pasaría con el tiempo. Virginia nunca podría abandonar a Santiago y dejarlo conmigo. Pero esta vez, me equivoqué. Virginia realmente me dejó, incluso renunció a Santiago. Esa noche, borracho, la llamé para que viniera a buscarme. Pensé que después de unos días, su enojo habría pasado. Seguramente aprovecharía la oportunidad para venir, pero no lo hizo. Una y otra vez insistió en que ya estábamos divorciados. En ese instante sentí que algo se salía de mi control. Regresé a casa en un estado de angustia y desesperación. En la sala vi a Santiago jugando con un cubo de Rubik que Virginia le había comprado. Cuando me vio, levantó la mirada, me dirigió una mirada fría y volvió a bajar la cabeza, y entonces, tuve una idea. Esa noche, le quité la manta a Santiago mientras dormía, tal como esperaba. Al día siguiente tenía fiebre. No creía que Virginia pudiera ignorar que su hijo estaba enfermo. Seguramente vendría. Lleno de expectativas, pedí a la ama de llaves que llamara a Virginia para evitar que se molestara al verme. Incluso salí de casa antes de que ella llegara. Antes de irme, le pedía Santiago que la convenciera de quedarse. Con el rostro enrojecido por la fiebre, él me miró en silencio y respondió con un simple ajá. Satisfecho, salí de la casa. Estaba seguro de que pronto Virginia regresaría para rogarme que volviéramos a estar juntos, pero, de nuevo, me equivoqué. Virginia no regresó. En su lugar, dejó la ciudad y se fue al pueblo donde vivieron sus padres. Fue entonces cuando comprendí que realmente estaba a punto de perderla. Contraté a un investigador privado para averiguar su paradero. Descubrí que se había enamorado de la pintura al óleo, que había hecho nuevos amigos, incluso había comenzado a transmitir en vivo. Me aferré a la esperanza de que, después de un tiempo, se le pasaría el enojo y volvería. Por eso, la veía todos los días en sus transmisiones. Cuando Santiago se enteró, también comenzó a verlas cada noche. Supuse que pensaba igual que yo. Él también quería que Virginia regresara. Después de todo, ella no estaba enojada solo conmigo, sino, ¿por qué Santiago tampoco pudo retenerla? Me aferré a la paciencia del cazador que espera a su presa. Creí que solo era cuestión de tiempo, pero un día, en una de sus transmisiones, escuché la voz de un hombre joven, y en ese momento, me di cuenta de que no podía soportarlo. Desesperado, la bombardeé con preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con él? Virginia no me respondió, simplemente cerró la transmisión. En ese instante, supe que ya sabía quién era yo, pero más grave aún, seguía sin querer perdonarme. Comprendí que no podía seguir esperando. Compré un boleto de avión y arrastré a Santiago conmigo a la ciudad del norte. Durante el vuelo, le insistí una y otra vez que persuadiera a su madre para que volviera con nosotros. Santiago se limitó a mirarme con burla y negó con la cabeza. Le sujeté los hombros y le pregunté con furia: ¿no quieres que tu mamá esté contigo mientras creces? Santiago miró las nubes a través de la ventana. Su voz, infantil pero helada, respondió: tú la trataste mal. Entretenerla cerca y verla libre, prefiero que sea libre. Me quedé congelado. Un dolor insoportable me atravesó el pecho. No, no es posible. Ella solo puede ser mía. Santiago era un niño inteligente, siempre había tenido un carácter fuerte. Me miró con frialdad y dijo: déjala ir. Hace mucho tiempo que perdió toda esperanza en ti, y yo no voy a ayudarte a encadenarla. Finalmente, volvimos a ver a Virginia. Tal como dijo Santiago, me rechazó, como prometió. No intentó persuadirla para que regresara, al contrario, la alejó aún más con palabras hirientes. Yo me aferré a ella con desesperación, pero para ella yo ya no existía, hasta que, 5 años después de nuestro divorcio, mi cuerpo no pudo más. Me enfermé gravemente. Santiago vino a verme al hospital, se paró junto a mi cama y se burló con frialdad: te lo mereces. Con esfuerzo, me incorporé un poco y lo miré fijamente. Dime la verdad. Lo hiciste a propósito, hiciste que se enojara para que no tuviera razones para quedarse con nosotros. Santiago solo tenía 10 años, pero ya era demasiado maduro para su edad. Me miró con indiferencia y respondió con voz gélida:
Desde que esa mujer regresó del extranjero, mamá lloró muchas veces a escondidas. Por las noches, después de acostarme, se abrazaba a mí y lloraba hasta quedarse dormida. Quería divorciarse, pero le costaba demasiado dejarme, sabía que nunca le darías mi custodia. Sufrió mucho, se consumió día tras día. Yo la amaba demasiado, y si quería irse, quería que se fuera sin cargas. Santiago me miró a los ojos sin titubear. Tienes razón, lo hice a propósito, pero dime, ¿acaso no fue culpa tuya desde el principio? Me quedé aturdido, sin saber qué decir. De repente, todo encajaba. Siempre me había preguntado por qué Santiago había cambiado tan repentinamente. Desde pequeño, se aferraba a Virginia como si fuera su vida entera. ¿Cómo era posible que, de la noche a la mañana, la rechazara por unas cuantas palabras de extraños? Ahora lo entendía todo. No fue un capricho infantil, fue un sacrificio consciente. Lo hizo para que Virginia pudiera irse sin preocupaciones. Un dolor insoportable me atravesó el pecho. Aún así, no pude evitar soltar una risa burlona. Pero también la perdiste. Por primera vez en años, Santiago sonrió de esa manera dulce y tranquila, la misma sonrisa que solo tenía para Virginia. Mientras ella sea feliz, está bien. Ah, por cierto, tengo buenas noticias. Mamá se casará pronto, me ha invitado a su boda. El monitor cardíaco a mi lado comenzó a pitar de manera irregular. La enfermera corrió hacia mí, alarmada. El paciente tiene una arritmia, que le dijiste el sal de inmediato y necesita ser atendido. A través de la confusión, vi de reojo a los médicos apresurándose hacia mí. Santiago, sin embargo, permaneció impasible, con una calma absoluta. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Luego, todo se volvió negro, el sonido desapareció, la luz se extinguió, solo quedó el silencio y la oscuridad infinita envolviéndome. En ese último instante, lo entendí todo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, sin duda, esta vez habría salvado primero a Virginia. Tal vez así, ella nunca me habría dejado. Capítulo 11. Extra. Santiago. Javier murió cuando yo tenía 15 años. Después de su muerte, con la ayuda de mi abuelo, comencé a tomar el control de la empresa poco a poco. Cuando finalmente la manejé con éxito, lo primero que hice fue destruir a la familia de Luciana. Esa mujer, que tanto hizo sufrir a mi madre, se presentó ante mí rogándome, con lágrimas en los ojos, suplicó que la perdonara por el aprecio que nos teníamos desde la infancia. Desde la infancia, el aprecio de hacer sufrir a mi madre, el aprecio de haberme separado de ella. Fríamente, negué con la cabeza, y ataqué aún más fuerte a su familia. Poco después, su empresa quebró y yo la absorbí por completo. Cuando supe que Luciana estaba cargando con una deuda millonaria, decidí ser misericordioso y la dejé trabajar en mi empresa para pagar su deuda. Incluso me aseguré de que aquellos empleados a los que alguna vez humilló fueran ahora sus superiores, pero no duró muchos años. Al final, no pudo soportarlo y se quitó la vida. Vaya, qué aburrido. Aprenderá. Gestionar una empresa fue un proceso doloroso, pero si no lo hacía, no podría proteger a mamá. Yo quería darle lo mejor. En el pasado, la alejé de mí para que fuera feliz. Ahora, me esfuerzo para garantizar esa felicidad. Si su actual esposo llegara a hacerle daño como Javier lo hizo, entonces usaré todo lo que tengo para darle un refugio seguro. No quiero ser ese niño que una vez fingió frialdad solo para dejarla ir. Ella me amó tanto en el pasado. Ahora que he crecido, no permitiré que vuelva a estar triste.